Welcome to today's episode of the Speak to the Rod podcast with Chuck and Christy. Pues muy buenos días. Estamos muy contentos de estar en un nuevo episodio de Speak to the Rod podcast with Chuck and Christy. Y en este episodio especial tenemos una invitada especial para mí. Muy contento poder estar otra vez de nuevo con ustedes. Y bueno, antes de seguir quisiera presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una mujer de Dios, es mi mamá. Y en este episodio estoy muy contento porque ella va a poder tener la oportunidad de compartir algunas de las cosas que yo compartí en otro episodio acerca de mi testimonio personal, de cómo el Señor me alcanzó, de cómo Dios me dio una oportunidad nueva. Así que en parte de lo que yo compartí en ese episodio fue como pues mi mamá oraba por mí. Y yo creo que esto va a ser un buen episodio para aquellos padres, madres que tienen hijos, hijas, que a lo mejor están alejados de Dios, que a lo mejor están pasando por una situación difícil. Los últimos 23 años que tengo de compartir y de predicar el evangelio, en muchas ocasiones la he mencionado como un testimonio de una mujer que ora, no solamente cuando estábamos pequeños, no solamente cuando estábamos alejados de Dios, sino que todavía hasta el día de hoy que estamos sirviendo a Dios, ella sigue orando por nosotros. Así es que muy buenos días, mamá. Gracias por estar con nosotros. Presente, Cecilia. Buenos días, pues tengo el privilegio de estar aquí grabando con mi hijo. Mi nombre es Silvia Meraz y tengo el gusto de estar compartiendo pues lo que el Espíritu Santo me diga que diga. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Solamente para dar un poco de su historial y de su vida un poco, usted estudió trabajo social, usted es licenciada en trabajo social, usted estudió en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿correcto? Sí. Y una de las cosas que quisiera que partiera antes de meterse de lleno al testimonio de cómo Dios impactó mi vida y la de otros, quisiera que compartiera un poco acerca de cómo usted conoció a Dios, un poco de su testimonio. Híjole, pues está un poquito largo, pero lo voy a reducir. ¿Cómo conocí al Señor? Pues de una manera muy trágica, porque la mera verdad, yo crecí en un hogar cristiano y pues yo no quise de Dios nunca. De niña iba a la iglesia y asistía, pero realmente nunca había entregado a Cristo mi corazón y me había arrepentido. Pasaron los años, mi adolescencia, llegué a la universidad y seguí en las mismas. Llegué a un punto en que dije no creo en Dios por razones que pasaron en mi familia, pero Dios tiene misericordia aún de aquellos que renegamos, que nos llenamos pues de tristeza, de coraje a la vida, y esa era una de ellas. Yo que no me resignaba a una muerte de una hermana, pero me enojé con Dios porque yo amaba tanto a Dios desde mi niñez, pero cuando llegó el momento que partió ella, yo dije, ¿por qué Dios no la sanó? Y eso fue uno de los motivos por el cual yo me fui alejando de las cosas de Dios, y pues así siguió mi vida. Entré a la universidad, como dije antes, y ahí fue donde pues a veces los maestros se encargan aún, los que no conocen de Cristo, aumentar más esas cosas que uno guarda. Y tuve un tratamiento con una psicóloga en la universidad y llegó un punto que me dijo, es que tu religión es la que te ha hecho que estés así, con tanto trauma. Y pues fue uno de los puntos que dije, me retiro de todo esto, y me alejé totalmente. Ya no volví a la iglesia, me volví un carácter muy fuerte, muy, muy feo, pero Dios en su grande misericordia pasaron los años, me casé y pues fue terrible porque uno sin Cristo, sin el Espíritu Santo como guiándonos en nuestra vida, comete muchos errores y peca aún mayormente más. Y pues así pasaron los años. Déjeme preguntarle algo antes de que siga adelante. Usted dijo algunas cosas muy importantes. Usted creció en la iglesia. Sí. Usted fue muy impactada porque fue una de las primeras, la familia de usted fue la primera convertida de los que conocen, de los que nos conocen de mucho tiempo atrás, del hermano Víctor Richards, de la hermana Gloria Richards. Los que saben un poco el testimonio de ellos, ustedes o se han leído su libro de la vida radical. Y en mucho de su testimonio del hermano Víctor y la hermana Gloria hablaban de cómo ellos fueron a la sierra de Chihuahua como misioneros antes de empezar lo que fue la iglesia Vino Nuevo en Ciudad Juárez. Cuando ellos estuvieron allá, la primera familia con la que estuvieron teniendo contacto y con la que usted se convirtió fueron
precisamente La con familia ellos, usted, Richard. la familia Richards. Entonces, usted creció en el Evangelio, usted escuchó el Evangelio, fueron de los primeros convertidos allí, pero dijo algo muy interesante. Yo creo que es el tema que estamos hablando de hoy de los hijos pródigos. Usted misma fue una hija pródiga Así porque usted es. se alejó de Dios cuando su hermana falleció, pues estaba muy mala, muy enferma. Y todo es esas, cuando uno se aleja de Dios, hablando acerca de la historia del hijo pródigo, vemos en la historia del hijo pródigo cómo él toma una decisión de alejarse de Dios, alejarse de su casa y luego sigue tomando una serie de malas decisiones y es específicamente lo que está hablando usted. Sí. Hasta empezó a tomar decisiones equivocadas, incluso cuando usted se casa, usted ya no estaba en el evangelio ni nada No. de eso. Entonces eso causó una serie de consecuencias en su vida de cómo el Señor pues tenía que realmente como el hijo pródigo empezar a hablarle. Entonces durante esas decisiones yo quisiera preguntarle, fue cuando usted escuchó de Dios una vez más, ¿verdad? Sí, de hecho, pues mis hermanas me invitaban otra vez a la iglesia, inclusive de nuevo con el hermano Víctor en Ciudad Juárez. Ya pasaron muchos años y él ya estaba en una congregación en Ciudad Juárez. Yo no sabía ni quería asistir, de verdad ni quería asistir. Yo le echaba la culpa a medio mundo, pero sabemos que llega el momento de todo ser humano con el encuentro con Dios que tiene el día, la hora, el minuto y el segundo para nuestra salvación. Sí, crecí en un hogar yendo a la iglesia, es verdad, pero nunca había tenido un encuentro con el Señor. Yo lo vine teniendo en un terreno baldío donde perdí la razón totalmente. ¿Por qué? No voy a echarle la culpa a nadie, fue mi ego, fue mi odio, fue mi rencor a la vida, a las personas, a Dios mismo, porque le tuve que pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque me llené de coraje, de odio al no sanar mi hermana, al ver destrucción. Entonces, ese día, en ese terreno baldío, sin mi mente, Dios tuvo misericordia de mí, como puede tener de ti en cualquier situación que estés. Dios tiene misericordia de ti, aún con personas que yo he ministrado en el momento de querer suicidarse. Dios tiene misericordia porque tiene un propósito en la vida contigo como la tuvo conmigo. Tuvo un grande propósito porque en ese día el Señor me volvió mi mente, por eso ese canto yo lo canto con tanto gozo que dice que nuestra mente cambió, me salvó, me cambió, porque en ese momento yo le dije, si existes realmente Dios, porque a ese punto de mi vida que ya estaba casada con hijos, yo no creía ya en Dios, yo no creía ni en sacerdotes, ni en pastores, ni en nada, yo no creo en nadie, ni en nada, pero Dios tuvo misericordia y tuve que tener un encuentro con el Señor en ese terreno baldío donde yo ya estaba sin zapatos, con mis medias rotas. El Señor tuvo misericordia, me volvió mi mente y empecé a pensar, Él volvió a pensar y le dije, si existes Dios, si existes, vuelve mi mente, vuelve donde estoy, no sé quién soy. Y en segundos el Señor me empezó a mostrar, ya salí corriendo y Dios me mostró el camino, me ministraron en una iglesita cerca de mi casa que yo no sabía, como metodista. Y ahí el Señor, ahí tuve realmente un encuentro con el Señor, ahí le pedí perdón, hay una mujer destrozada totalmente, tanto de su cuerpo porque iba toda greñuda, sin zapatos, sin medias, porque iba muy arreglada ese día. Y, y dirán, ¿de dónde venía? Venía de un centro espiritista que un hermano me había llevado para que me curaran porque llegué a un punto de volverme loca, de tanto dolor, de tanto rencor, porque créanme, que sí es verdad que llega el punto de todos nosotros de llenarnos de tanto coraje a las personas, a la vida, a Dios, que no queremos perdonar. La Biblia dice que las raíces de amargura, que tengamos cuidado con las raíces de amargura, porque la falta de perdón, y eso es lo que usted está mencionando este día, la falta de perdón muchas veces si no cuidamos, si no perdonamos, se convierte en una raíz de amargura. Yo no sé, los que les gusta la agricultura un poco, les gusta un poco lo de las plantas que hoy están muy de moda. Si usted tiene una planta que tiene una raíz profunda, pues entre más deja usted la raíz, se sigue haciendo más profunda y profunda. ¿Y cómo puede ser posible, creciendo en un lugar cristiano, llegar al punto de estar buscando ayuda espiritista? Quiere decir que las decisiones que uno toma y el pecado no son cosas que uno pasa de la noche a la mañana, siempre es un proceso cuando uno se va alejando de Dios más y más. Pero muy interesante lo que usted dice hoy, así como el hijo pródigo dice, volvió en sí, usted volvió en sí. En ese momento Dios le dio una nueva oportunidad. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo fue su vida transformada después de ese encuentro que usted tuvo con Dios? Pues
fue tan sobrenatural y empezó el Señor a mostrarme. Hay una escritura que dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo no sé, fue una fuerza tan fuerte, tenía una fuerza para enojarme, un carácter tan feo, pero le dije, Señor, lo primero que yo le pedí al Señor, cámbiame este carácter, cámbiame, de no ser contestona, cámbiame todo, porque he hecho tanto daño a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, y yo le dije, cámbiame, Señor, este carácter, y el Señor hasta el día de hoy lo está haciendo, pero fue algo tan sobrenatural, porque ya el Señor me puso en mi corazón pedirle perdón a las personas que yo sentía ese odio tan fuerte a personas de mi familia, personas de la familia de mi esposo, y lo hice en obediencia, porque fue tan sobrenatural que yo tenía tantas cosas descompuestas en mi casa, y ese día que regresé me cambié y estaba mi hermana Luz conmigo cuidando a mis hijos, y le doy gracias al Señor por ella también, por mis hermanas que estaban orando por esta oveja perdida que no quería de Dios, pero gloria al Señor que tuvo misericordia y me salvó, y nunca se me olvida ese día tan especial que me volvió a mi mente, me sanó, me salvó y me liberó. ¿Por qué me liberó? Me liberó de demonios de ira, de enojo, de rencor, de amargura, como decía mi hijo. Y el Señor todavía, hasta que estemos en la presencia del Señor, somos perfectos. Tenemos que ir cambiando, Dios nos va cambiando, Dios nos va moldeando. Y eso fue lo que empezó a hacer conmigo, a moldearme. Llegué a mi casa, empecé a orar por todo lo que estaba descompuesto, y de una manera tan sobrenatural mi lavadora funcionó, mi licuadora funcionó, porque cuando está una casa desordenada, que estamos desordenados espiritualmente, hasta la casa se desordena todo. Y gloria al Señor que ese día le dije, diablo mentiroso, empecé yo pues a reprender, dije, de hoy en adelante mi casa es de Dios, y empecé a orar y empecé una lucha, ¿verdad? Yo me hincaba y decía, no, yo no quiero saber nada de pastor, no quiero saber nada. Señor, háblame tú a mí directamente. Yo me hincaba en mi sala y ahí el Señor me mostraba cosas tan sobrenaturales como dice su palabra en Jeremías. Y eso fue un antes y un después para su vida. Amén. Ya tuvo un encuentro con Dios y eso cambió, no solamente repercutió en su vida, claro, repercutió en la mía, repercutió en la vida de mis hermanos, en la vida de mi papá, porque de ahí empezó pues una historia, no solamente de su propia vida transformada, sino una historia de orar por sus hijos. Todo lo contrario. Amén. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces empezó algo nuevo. Y es algo de lo que a mí me impacta, y después en otro episodio hablaremos un poco más acerca de la historia del hijo pródigo, pero en realidad, como una hija pródiga, Dios le dio un nuevo comienzo, le dio un nuevo propósito. Ojalá tuviéramos el tiempo para hablar todos los testimonios que ha pasado en su vida, pero en este episodio específicamente yo quisiera preguntar, desde un principio usted tomó una carga por orar por sus hijos, ¿verdad? Así es, fue algo como yo me sentía tan culpable por tanta destrucción que había hecho con mi carácter, con mi forma de ser en mi matrimonio con mis hijos. Yo empecé una guerra, a luchar, a orar, a interceder. Yo decía, no, yo me iba a los cuartos, oraba en sus camas de mis hijos, les oraba en la ropa, ungía la cama, ungía sus cosas, sus mochilas. Sí les revisaba todo, porque como madre tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, ¿verdad? Y eso hacía yo les revisaba todo, oraba por todo. Yo no sé si alguna persona ahí me dijo un día, oiga Silvia, usted se volvió una fanática. Sí, le dije, una fanática de Cristo, porque todo lo que yo sufrí, todo lo que traía, ese costal que cargamos todos, se lo entregué a mi Padre Dios. Dije, de hoy en adelante soy una guerrera y voy a luchar por mis hijos, voy a luchar por mi esposo, para que esta casa cambie, todo cambie, y me voy a ganar para Cristo las personas que yo tenía en mente que estaban pasando parecidas cosas como yo, ¿verdad? Pero gloria al Señor, empezó una intercesión más en la adolescencia de mis hijos, porque ya cuando yo me convertí, pues todavía estaban pequeños, pero ya en la adolescencia que veía que se salía, no, y Señor, apártales ese muchacho. Cuando yo veía, apártalo de las pandillas a mis hijos, aunque estén en este lugar, mis hijos son tuyos, Señor. Y nunca se me olvidan las palabras de la hermana Gloria, que decía, haz de tu hogar un pedacito de cielo. Así es. Un pedacito de cielo. Y es una realidad, porque cuando fue precisamente durante ese tiempo, que fue el tiempo que yo compartía en el otro episodio acerca de cómo en ese tiempo yo tuve un tiempo que me alejé de Dios, un tiempo muy difícil, y sabía yo que usted estaba orando, de verdad que había muchas cosas que yo quería hacer y sentía un impulso de no hacerla. Y claro, es Dios, pero es a través de las oraciones de una mamá,
a las oraciones de otras personas, pero específicamente este episodio yo quiero animar a las mamás, a los papás, si tú tienes un hijo, una hija, o tu esposo, o tu esposa, o un familiar, que sigas orando, que sigas clamando. Quiero recordarle, en una ocasión íbamos en un autobús de pasajeros, en un camión de pasajeros ahí en Ciudad Juárez, donde yo crecí. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba bien lejos de Dios, bien lejos de Dios. Y usted se va a acordar, yo estaba muy rebelde, igual estaba muy enojado con la vida. Y yo me recuerdo que íbamos en el autobús y usted me dijo, tú vas a predicar el evangelio. Sí, el Señor me mostraba que mi hijo iba a ser pastor. Y de él siempre se lo dije. A mis otros 2 hijos yo sabía que Dios tiene un propósito en mis 3 hijos, claro, dones y talentos. Pero el Señor siempre me decía, dile que él va a ser pastor, que él va a evangelizar. Y mi hijo se molestaba No, me tanto. molestaba muchísimo. Me acuerdo en esa ocasión, me enojé tanto porque era algo, y es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando estamos lejos de Dios, y la cosa es esta, la realidad es que nosotros estamos lejos de Dios, pero Dios no está lejos de nosotros. Así El es. Señor ya estaba ahí trabajando en mi vida. Usted seguía orando, usted seguía declarando esa palabra, esa promesa sobre mi vida, sobre nuestra familia, que hoy ha pasado ya 23 años después, cómo Dios ha estado cumpliendo esa palabra que usted veía. ¿Y cómo puede usted animar a las mamás y a los papás que tienen hijos pródigos como lo era yo? Bueno, primeramente, pues algo que yo le pedí al Señor, porque en mis limitaciones como ama de casa, en mis limitaciones como esposa con un hombre que no era cristiano, yo siempre me hincaba, le decía, Señor, cuando decían que vamos a un viaje misionero y acá y allá, yo no podía, a veces por la economía, a veces por el permiso, pero yo me hincaba, me acuerdo, ahí en mi salita, porque era como dice un libro, mi salón de guerra. Se me hacía mucho cuando que nos iban mis hijos a la escuela para quedarme a solas y yo me ponía un café y así como dice el libro de Benny Hill, le decía, bienvenido Espíritu Santo aquí a mi hogar y yo le decía, Señor, aquí estoy. Y yo le decía, Señor, si yo no puedo ir a esos lugares a ir a evangelizar, yo te pido que a mis hijos los lleves. A mis hijos los lleves a lugares que yo no voy a poder ir nunca, pero mis hijos sí. ¿Cómo les voy a animar, madres? Sigan orando, no pierdan la fe. Sigan orando guerreando, más que todo, arrebatándole al diablo las almas de nuestros hijos. Decía una predicadora de allá de Colombia, y nunca se me va a olvidar, también hace años, decía, así como diste a luz tus hijos en lo humano, así da luz en el espíritu a tus hijos, que te duela tu vientre, que te duela tu corazón y tu alma, de ver tu hijo perdido, de ver tu hijo rebelde, de ver tu hijo en drogas, en cualquier situación que esté. Tenemos a Cristo y el Espíritu Santo que está con nosotros para levantarnos. Sé que muchas mujeres ahorita están muy apagadas porque conozco algunas. Yo quiero animarlas a que se vuelvan a levantar, que esa iglesia que está dormida, nos volvamos a levantar, mujeres como aquellos grupos que yo tenía, aquellas mujeres guerreras que poníamos las manos en los medidores, clamábamos, se veían milagros tras milagros tras milagros en las reuniones que teníamos de mujeres. Las animo a que se vuelvan a levantar, no pierdan la fe, no pierdan las fuerzas, porque Dios tiene un propósito en nuestros hijos. Así como yo le pedía por mi hijo, ahora le doy la gloria al Señor. Y sobre todo, ¿saben qué pedía yo? Las esposas de mis hijos. El esposo y las esposas de mis hijos, y le doy la gloria al Señor, que se está cumpliendo lo que ahí de rodillas en aquella sala es mi hijo, que ahorita con su esposa y sus hijos andan por todo el mundo. Y es impresionante. Yo soy un testimonio de eso. Ahora yo tengo hijos, tenemos 3 hijos, Cristi y yo, y ahora es nuestra responsabilidad orar por ellos, ser un ejemplo para ellos. Hemos compartido en otros episodios cómo el Señor nos ha mostrado cuando la generación que entra a la tierra prometida, ¿se acuerda con Josué y Caleb? Entran y toman la tierra prometida, y después de ello, dice la Biblia en Jueces, se levantó una generación que no conocía al Señor. Así que como padres, yo ahora hablo como padre, aquí está mi mamá, pero ahora yo también soy padre, como padres, como madres de familia, tenemos una responsabilidad de ser un ejemplo para nuestros Amén. hijos, un ejemplo, dice la Biblia, que seamos un ejemplo en todo, y seamos un ejemplo no solamente en nuestra manera de ir a la iglesia, sino en nuestra vida diaria. Y para mí usted ha sido un ejemplo de alguien que luchó, clamó no solamente por mi vida, por la vida de mis hermanos, por la vida de mi papá, por muchas otras personas. Yo pudiera tomar horas compartiendo todos los testimonios de su vida,
Ahorita usted mencionaba algo, cómo oraban por los medidores, porque mucha gente estaba pasando por crisis económicas y Así oraban por es. los tanques de gas, porque en esa región de México pues se usan mucho los tanques estacionarios o tanques de gas, esos de Que los que, chiquitos. los chiquitos que puedes cambiar, y pasaban milagros. Oraban por los tanques y se llenaban los tanques. Y no estoy exagerando nada, Dios es grande. Amén. El Dios que nosotros servimos es el Dios de lo imposible. Así es que sigamos animando a las madres, a los padres. A lo mejor tú eres un padre, a lo mejor un padre soltero o una madre soltera, pero tienes hijos. No dejes de clamar por ellos, no dejes de luchar por ellos. Una cosa más que quiera compartir usted. Pues una de las bases en una familia, pienso yo, es el perdón. Es el perdón porque fue uno de lo que el Señor me mostraba a mí cuando ya me convertí, yo agarraba a mis niños y así dormidos les pedía perdón por tantas cosas, ¿verdad? Que uno ofende a sus hijos, les falta el respeto. También a mi ex esposo yo también le tuve que pedir perdón, a mi suegra, a todo el mundo. Yo me fui pidiéndoles perdón a todo el mundo. No sé si me lo creería o no, pero yo en obediencia a mi Cristo dije, yo voy a pedir perdón a quien el Espíritu Santo me fue guiando. Y esa es una de las bases que pienso que en la familia debe de haber, el perdón para que ya haya esa reconciliación y esa unidad en las familias. Pues de hecho a nuestros hijos, desde que son pequeños, nosotros les enseñamos a pedir perdón. A veces cuando tiene uno hijos pequeños hay conflictos, porque pues bueno, los que tenemos hijos sabemos que hay Sí, conflictos. Me acuerdo que de pequeño decíamos, pídele perdón a tu hermano, pero yo no hice esto, yo no hice el otro. No, tú pide perdón, porque el que se humilla gana, decimos. Y yo creo que amén. es una de las claves. Lo que usted mencionaba en su testimonio, no fue que Dios le dijo que te pidieran perdón, sino que para Yo, ser libre uno tiene que aprender a pedir perdón. Porque el perdón es algo que uno mismo no solamente da a las personas, pero uno mismo se da para sí mismo. así es. Usted ha trabajado, con este tema voy a terminar, en cárceles como trabajadora Sí. social, ha ayudado a muchas mujeres, personas con vidas, familias conflictivas. ¿Usted cree que el perdón es algo, decía ahorita, es algo importante? Así es. Es importante que podamos ser personas que seamos prontas, no solamente para pedir perdón si somos cristianos a Dios, a los demás, pero para perdonar. Eso es una clave muy importante en lo que usted Sí, sí, decía. sí, porque ya cuando uno perdona, que ha de cuenta que una carga se va. Y más que las cargas y la sanidad interior que hay, no hay enfermedades cuando haya falta de perdón. Así es. Sabemos que ya está, los médicos lo están diciendo. Pero yo lo hice en obediencia porque yo quería, pues, estar bien con mi Dios. Inclusive cuando me bauticé, ahí en la iglesia que nos bautizaron, me fui mojada hasta mi casa porque yo tenía ese gozo. No me importó que me viera quien me viera, pero era el amor y el gozo que Dios me ha puesto en mi corazón por haberme salvado, sanado y liberado. Y bueno, pues yo doy muchas gracias a Dios por su vida, porque a través de su vida muchas otras personas han sido, no solamente yo como hijo, o mi esposa, mis hijos, los nietos, a mis hermanos, pero otras personas han sido tocadas por su vida. Doy gracias a Dios por su obediencia, por ser obediente a la voz de Dios. Hay veces que por ser obedientes a Dios nos metemos en dificultades, Así es. pero yo quiero animarles mucho hoy, que aunque esto termino con este tema que estamos hablando el día de hoy, de perdonar. Y muchas veces pues no podemos dar lo que no tenemos. Así que si tú eres un padre, una madre de familia, o esposo, esposa, si hay asuntos que tú tienes que arreglar, si hay asuntos que tienes que arreglar, incluso yo me atrevo a decir, yo personalmente en varias ocasiones he tenido que pedir perdón a mis hijos, Sí. porque no somos perfectos, he tenido que pedir perdón a Dios, pedir perdón a mis hijos y arreglarme con ellos. Así es que doy gracias por su vida, por sus oraciones que aún siguen siendo efectivas para nosotros. Va a haber otros episodios que podamos compartir, muchos otros milagros, pero yo quería tomar esta oportunidad para en este episodio dar gracias por su vida, gracias por sus oraciones, oraciones pasadas, presentes y futuras. Así es que Amén. qué bueno que anima así a las mamás, a los papás, a los hijos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si eres un hijo que no tienes papás cristianos? Es la mismo asunto, que sigamos orando por nuestros padres, Amén, así es. que sigamos orando por nuestros hermanos. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde vamos a ver el regreso de muchos hijos pródigos. Así es. Así es Amén. que sigamos clamando a Dios, sigamos orando. Entonces, mamá, muchas gracias. A ¿Algo para ustedes despedirse? por haberme invitado y pues ojalá no sea el único después que haga,
ya el Espíritu Santo nos podrá más adelante que dar. Pues muchas gracias a todos por este episodio especial. Este episodio lo hicimos en español, así es que aquellos que estaban pidiendo un episodio en español van a tener no solamente este, esperamos que sean varios, pero este específicamente con mi mamá. Muchas gracias y que Dios los bendiga mucho. Dios los y los vemos en bendiga. el próximo episodio de Speak to the Rod Podcast. Bendiciones. Bendiciones.